Vamos a hacer un ejemplo para repasar cómo funcionan las listas en C Sharp. En primer lugar, en este ejemplo, tenemos la clase program que contiene la función main, la función principal. Después he hecho una clase mopla, una clase mueble, que es una clase abstracta con dos atributos, el atributo nombre y el atributo precio. Y después he hecho dos clases hijas, la clase cadira, silla, que lo único que hace es que tiene un constructor que rellena el nombre y el precio, y la clase taula, mesa, que es una clase con un constructor que rellena el nombre y el precio. Así pues, vamos a hacer en este caso polimorfismo. Vamos a trabajar con una clase abstracta base, que es la clase padre, que define cuáles son los atributos que van a tener todos los hijos, y tenemos dos hijos diferentes que implementan esos atributos. En este caso, aunque los dos hijos son diferentes, al final acaban haciendo lo mismo, pero para el ejemplo me va bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir la lista. Vamos a hacer un list. Le decimos que la lista es de tipo moble, del tipo del padre, ¿vale? Esta lista, al ser del tipo del padre, puede albergar dentro tanto sillas como mesas, tanto cosas, elementos del tipo cadira como elementos del tipo taula. Y estos elementos pues los puedo definir a mano. Puedo hacer un cadira C igual a new cadira y decirle que la cadira es una lillanas de precio 99 euros, ¿vale? Y después añadirlo a esta lista eh, directamente, ¿vale? O puedo directamente en la llamada lat de la lista crear la silla, ¿no? Le puedo decir new cadira aquí directamente y escribirle el nombre de la silla y el precio. De esta forma nos ahorramos de hacer una variable local y después traspasarla a la lista. De la misma forma, también puedo añadir a la lista elementos de tipo taula. Taula, y le ponemos lag 19 y vamos a añadir un cuarto elemento. Taula con otro nombre 19. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es saber cuántos elementos hay en la lista. Para saber cuántos elementos hay en la lista, lo único que tenemos que hacer es hacer un nombre de la lista .count. El count es un atributo que nos devuelve cuántos elementos hay en la lista. Vamos a hacer un console.writeLine y le decimos que nos lo imprima. WriteLine y que nos imprima ese num, que es el total de elementos de la lista. Grabamos, ejecutamos y nos imprime un 4. Bien, ahora lo que vamos a hacer es parsear la lista. Vamos a hacer un bucle que revise todos los elementos de la lista y nos los muestre por pantalla. Entonces este bucle lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer con un for contador clásico que empieza en 0 y este acaba en el total de la lista, ¿no? Va desde 0 hasta el list count, que es el total de elementos de la lista. Entonces, para cada elemento de la lista, le vamos a decir que nos imprima por pantalla el nombre del elemento de la lista, ¿vale? Entonces, grabamos, ejecutamos y nos imprime los 4 nombres de la lista. Una lista viene a ser como un array, pero con memoria dinámica. Es decir, que podemos sobre el tiempo de ejecución ir definiendo cuántos elementos queremos añadir o queremos eliminar. Un array es memoria estática. Debemos definir el tamaño del array y después no lo tocamos, ¿vale? Una lista es diferente. Vamos a ver cómo eliminar elementos, ¿no? Vamos a tener estos 3 elementos, entonces para eliminar elementos yo le puedo decir, puedo hacerlo de 2 o 3 maneras, ¿vale? La primera sería poner el número de la lista, punto, remove, y el elemento que quiero eliminar, en este caso, la primera silla que he puesto, que es esta lillanas, ¿vale? Entonces ahora cuando imprima el total de los elementos, la primera no me aparece. Me ha eliminado la primera, porque le he dicho que borre un elemento concreto. Otra cosa que puedo hacer para borrar elementos es un remove add. El remove add lo que hace es esperar el índice. Le digo, bórrame el elemento número 2.
que como sabéis el elemento número 2 es el tercero. Grabo y entonces lo que debe hacer es que me ha borrado el LAC, el tercer elemento de la lista. También lo que puedo hacer es borrar la lista entera. Con un clear borro la lista entera, entonces me quedaré con una lista con 0 elementos. No me aparece nada. ¿Vale? Bien. Sigamos. Para consultar elementos de la lista, yo puedo hacer directamente como en los arrays. Puedo decirle que me muestre el contenido del elemento 1.nom. Esto me mostraría el nombre del elemento que está en la posición 1, que en este caso sería el segundo, que sería este Haninge. Ejecuto y ahí aparece el nombre del elemento 1, que es el segundo. Otra cosa que puedo hacer es consultar qué posición ocupa en la lista un elemento concreto. Recordad que la lista es dinámica, va cambiando, voy añadiendo cosas, voy eliminando cosas y lo mismo, o le cambio el orden y lo mismo en algún momento dado, yo no sé dónde está un elemento, ¿vale? Entonces yo le puedo decir que en esa lista me busque el índice de un elemento concreto, como puede ser el C, el primer elemento que he introducido. Entonces él lo que me va a dar será un número, el número que ocupa en la lista el elemento C, que es esta primera silla que metimos. Le doy al play y me dice que es el elemento número 0. Otra cosa que puedo hacer es hacer un booleano y que me diga si la lista contiene un elemento concreto. Le digo, búscame el elemento ese primero, el de la primera silla que hice, y dime si está aquí dentro, ¿vale? Entonces esto está, vamos a llamarle esta, ¿vale? Entonces esto me dará true o false en función de si el elemento está en la lista o no está en la lista. En este caso me da un true. Otra cosa que puedo hacer es cambiar el orden de la lista, ¿vale? Y esta lista le puedo hacer un reverse y me modifica el orden, me lo hace al revés, ¿vale? O puedo decirle un order o order by. Esto me permitirá ordenar la lista. Pero fijaos que en el prototipo me declara esto de aquí. Esto es una función lambda. Esto es una función que define cómo ha de ser el orden, ¿vale? Ya la veremos un poco más adelante. Otra cosa que me puede interesar es saber si un elemento concreto de la lista es de una clase o es de otra. Por ejemplo, le voy a decir entonces yo le digo, búscame el elemento, por ejemplo, el elemento 2 y quiero saber si este elemento 2 es del mismo tipo que la C, es decir, que la silla primera que he puesto. Entonces yo le digo, getType, búscame el tipo y miro si este tipo es es el mismo tipo que, puedo poner por ejemplo typeOf, esto me mirará si el elemento número 2, que es el LAC, me mirará el tipo y me dirá si ese tipo es el mismo que el tipo de Kadira, ¿vale? Lo compruebo y me dice que es falso, que no es una silla, ¿vale? En cambio, si le digo que me mire si ese elemento número 2 es de tipo taula, me dice que correcto, que es una mesa. Y si le digo si es de tipo mopla, me da un falso, tanto para uno como para otro, porque no es un mueble. La instancia hija es, en este caso, una taula. Si yo quiero comprobar si un elemento concreto tiene una clase padre, utilizaré el is. El is mopla es una función que hace algo parecido al getType y al typeOf, pero me comprueba que también con la clase padre.
Si yo le digo tabla, me dará un true también, es decir, me da true tanto para la mesa como para la clase hija como para la clase padre, pero con la clase hija, que es diferente, aquí me dará un falso, ¿vale? Así que esta comprobación de qué tipo de clase es, la podemos hacer de dos maneras. La podemos hacer como lo hemos hecho ahora, con el is, que me da positivo, tanto si la clase que he puesto al final es la clase padre o la clase hija, o con un type of. Y el type of solo me da respuesta correcta si es de la misma clase que la instancia del objeto que tiene dentro. Respecto a las funciones lambda, hay dos o tres cosas que podemos hacer con las funciones lambda, ¿vale? La primera es, como os había comentado, el order by, ¿vale? El order o el order by, que lo que hacen es ordenar, ¿vale? Pero también podemos hacer un find all. Un find all me retornaría una lista que es el resultado, es como una lista hija. Sería como, a ver, sería list, mopla, lista 2, igual, find all, y entonces aquí dentro del find all tengo que poner una función lambda, ¿vale? Las estudiaremos con calma, pero por ejemplo yo le puedo decir para cada elemento de la lista, mirar si ese elemento punto nom es igual a, bueno, o si el precio, preu, es más grande que 90, ¿vale? Esto me retornaría una sublista de la lista general de muebles para todos los elementos los cuales el precio es superior a 90. Otra función que podemos utilizar en este caso sería find index. Find index es una cosa parecida, pero lo que me hace es devolverme los índices, es decir, los números, las posiciones de todos los elementos de la lista que cumplen una condición. Vamos a poner la misma condición, ¿vale? Búscame la lista, todos los que el precio es más grande que 90 y me devuelves los índices. Index. Este index lo guardo aquí. Esto sería preu, ¿vale? Esto me buscaría el índice del elemento que cumple esta condición de aquí. Vale, y un poco estas son las funciones principales del trabajo con listas en C# que vamos a necesitar.